rojos. Llegamos a una de nuestras secciones favoritas. La economía afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida, y al leer las noticias vemos que todavía estamos en números rojos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el comercio internacional. Aunque el intercambio internacional existió siempre, no siempre evolucionó de la misma manera. El siglo XIX, dominado por la economía británica, tuvo un rápido crecimiento comercial. Los años 30 del siglo pasado, caracterizados por las convulsiones derivadas de la Primera Guerra Mundial y la fuerte depresión, son años en los que las corrientes comerciales se reducen. La segunda mitad del siglo, con presencia dominante de la economía norteamericana, fue testigo de un crecimiento considerable del comercio, que se mantiene por delante de la producción total hasta principios del siglo XXI. Digamos que a partir de mediados del siglo pasado se mantiene un periodo de desarrollo abierto, por lo menos en los países industrializados, que será ensombrecido por la crisis del 2007, que invierte esta tendencia, ya que la caída de las exportaciones tuvo como consecuencia la reducción del producto total. Ahora bien, no todos los bienes han seguido la misma pauta en lo que a comercio internacional se refiere. Los productos primarios, con la excepción del petróleo y otros bienes de industrias extractivas, los productos primarios han ido perdiendo peso en el total de las exportaciones mundiales, mientras que las manufacturas han ido ganándolo. Así los vehículos, maquinaria, equipo de transporte, en la actualidad representan más del 50% de las exportaciones totales. Los productos primarios suelen ser exportados por países menos desarrollados y los bienes industriales por países más desarrollados. De hecho, el grueso del comercio mundial tiene lugar en el seno de los países de la OCDE, entre comillas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización está formada por 36 países, donde hay países de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y otros más. Bien, más de la mitad de los intercambios son llevados adelante por países de la OCDE. Especialmente en el sector de servicios, hoy un 20% de las transacciones corresponden al sector terciario. Y en los últimos 25 años se incrementaron los servicios educativos, financieros o ligados a la producción intelectual, que antes se movían más bien en un ámbito localizado, y esto ahora es una tendencia que ha ido cambiando. El comercio internacional es beneficioso porque expande los mercados, aumenta la especialización, mejoran las economías de escala, todo lo cual significa que la producción, la renta y el empleo de un país se ven impulsados por su actividad exportadora. La otra cara de la moneda, por supuesto, es la importación, que genera efectos contrarios. Las empresas se ven obligadas a reducir costes y precios y a modificar con frecuencia las funciones de producción con objeto de incorporar nuevas tecnologías que afectan positivamente a costes y calidades. Ahora, existe un compromiso global para reducir la protección de los mercados. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas encabezadas por Estados Unidos ponen en pie una serie de organizaciones que permiten crear y potenciar un orden económico internacional de carácter liberal. Se procura que no se repitan los errores de los periodos entre guerras de políticas proteccionistas y que prolifere el comercio entre los países. Así nace el Bretton Woods en 1944, que trataremos de esto en otra sección, en otro capítulo. Nace el FMI, encargado de multilateralizar los pagos internacionales, y el Banco Mundial, dedicado a la ayuda al desarrollo. En 1947 se firma el GATT, entre paréntesis, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Mediante los 23 países que lo firman se comprometen a reducir de forma multilateral la protección de sus mercados. El GATT como tal no es una organización internacional, sino que es más bien un acuerdo intergubernamental, que en 1995 será absorbido por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que aplica los principios de no discriminación, reciprocidad y transparencia en todo lo que tiene que ver con el libre comercio. El GATT funciona a través de las rondas, que son reuniones en las que cada parte aporta una lista de solicitudes bilaterales
que desea negociar con los países correspondientes y que dan lugar a que una vez se aprueben las reducciones, consolidaciones o techos, las ventajas se extienden a todas las partes contratantes. Hasta el momento se han hecho 8 rondas. La más importante, sin duda, ha sido la ronda Uruguay, donde los derechos arancelarios de los países industriales, que a principios del siglo pasado presentaban un nivel medio del 13%, suponían a finales de los 80 solo un 4,7%, y a ello hay que añadir la fuerte reducción derivada a la ronda Uruguay, un 40% al cabo de 5 años. Ahora, ¿cómo surgen las empresas multinacionales? Las multinacionales no surgen en el siglo XX como tal. Ya en el siglo XV había multinacionales como Rothschild y Lloyds, pero en el siglo XX es donde las multinacionales van a proliferar, cuando la creciente apertura de los mercados y la rapidez de las comunicaciones permiten una gestión global de empresas con implantación productiva en diferentes países. Las multinacionales tienen 2 características. Por un lado, organizan y coordinan múltiples actividades productivas que tienen lugar en diferentes países. Hacen únicos a los distintos mercados en los que fabrican los bienes intermedios que requiere su producción final. Su importancia es tal que a mediados de los años 80 del siglo pasado generaban de un 25 al 30% del Producto Bruto de todas las economías del mercado. Y otra característica es que las multinacionales fragmentan su producción, porque su estrategia se basa en seguir el ciclo de producto para hacer uso de las ventajas comparativas de diferentes países. Todo ello significa que necesitan un clima de libre cambio en el que poder asentar su actividad sin trabas nacionalistas. Ahora, los medios de transporte son fundamentales. El comercio internacional de mercancías requiere trasladar los bienes desde su lugar de origen al lugar de destino. Igual sucede con el intercambio de algunos servicios. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX, los medios de transporte apenas habían experimentado mejoras significativas. Es a partir de ese momento cuando la máquina de vapor transformará el panorama mundial. Un panorama que ha venido cambiando desde entonces, pero que ha experimentado una modificación rapidísima desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el mundo se ha empequeñecido como resultado de la aparición de los reactores y los grandes buques de carga y contenedores. El desarrollo de las comunicaciones también tuvo un papel esencial. Si en el siglo XIX tuvo una gran importancia el telégrafo, el cable oceánico, es a mitad del siglo XX y a principios del XXI donde el desarrollo tecnológico, el adelanto de los satélites, el cable de fibra óptica, Internet, todas estas innovaciones que ven la luz en los últimos 30 años van a transformar por completo el desarrollo del comercio internacional. Aún así, el comercio internacional presenta desventajas. El comercio no beneficia a todos los países por igual. Es decir, los países desarrollados se ven más beneficiados que los menos desarrollados, porque para obtener los mismos productos manufacturados es preciso intercambiar gradualmente cantidades mayores de productos primarios. Así, algunos países, a partir de la descolonización posbélica, proclaman continuamente desde mediados de los años 50 que las bases sobre las que se asienta el comercio internacional debían modificarse por tratar al GATT como un club de ricos en el que se daba solución a esos países, porque el 80% aproximadamente de las exportaciones de los países en desarrollo venían constituidas por productos primarios, sometidas al doble efecto depresor de la baja elasticidad renta de su demanda y de la caída tendencial de la relación real del intercambio. Porque al ser mínimo el arancel que ponía el país desarrollado a los productos primarios, las sucesivas transformaciones de esos productos encubrían una protección efectiva elevadísima, que desestimulaba las exportaciones de esos transformados y dificultaba la industrialización de los países subdesarrollados. Además, las rondas del GATT, celebradas en los años 50, habían dado como resultado que los aranceles aplicados a las exportaciones de manufacturas típicas del mundo subdesarrollado eran por término medio superiores a las que gravaban las exportaciones del mundo desarrollado. Esa presión del mundo subdesarrollado da lugar a la creación en el año 64 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, una organización internacional cuyos objetivos fundacionales son fomentar el comercio internacional,
teniendo en cuenta el distinto grado de desarrollo de los países intervinientes. Y basan su actuación no en el intercambio igualitario, sino según preferencias. Esto significa que en el año 71 se pone en práctica el sistema de preferencias generalizadas, donde los países desarrollados conceden preferencias arancelarias por listas de productos a países en desarrollo, aunque no en pocas ocasiones los países donantes han eliminado la preferencia a aquellos países que resultan excesivamente competitivos en sus mercados nacionales. Conviene resaltar que el comercio internacional de servicios, el creciente comercio internacional de servicios del sector terciario, aparece con otros problemas que va a conllevar, tal es así que se incluye en la Ronda Uruguay del año 86. Por ejemplo, los servicios profesionales, es decir, aquellos servicios para los que se requiere un título académico. La libertad de prestación internacional choca con los intereses corporativos de los profesionales liberales de muchos países, lo que da lugar a presiones proteccionistas de múltiple alcance. También los servicios financieros. Si bien hay libertad de movimientos de capital, imperante además en los países OCDE, existen una serie de dificultades que van desde la desnacionalización del ahorro a la protección de inversores y accionistas. Y respecto al servicio audiovisual, la libertad de comercio de productos de cine, radio y televisión, donde Estados Unidos desea que se liberalicen totalmente, y estos sectores están protegidos por ciertas limitaciones como las cuotas de pantalla. En particular, la Unión Europea pone múltiples trabas al libre intercambio. La amenaza proteccionista, el arancel como tal, es un impuesto a la importación, donde el país importador cobra un dinero tal que hace que el producto extranjero se venda más caro que el nacional. Bien, esto tiene unos efectos beneficiosos a corto plazo, ya que puede activar la industria, aumentando la producción, aumentando el empleo y la renta, por ende los ingresos públicos en el sector protegido. Pero a largo plazo puede dejar desprotegidos otros sectores. Por ejemplo, si protegemos la producción del acero, favoreciendo el aumento de sus precios interiores, la exportación de todos aquellos bienes que utilicen acero quedará luego desprotegida frente a la competencia exterior, pues en el mercado internacional deberá competir con bienes fabricados a partir de un acero más barato. Reducir la competencia puede traer un retraso tecnológico del sector protegido. Estas son algunas consecuencias de las políticas proteccionistas. Luego también tenemos el problema del dumping. ¿Qué es el dumping? Son las acusaciones, son utilizadas con frecuencia para solicitar medidas de protección. Esto significa que los productos se están vendiendo en los mercados exteriores a precios mucho más bajos que los que prevalecen en el mercado interior, y que además esos mercados de exportación están sufriendo distorsiones importantes a consecuencia de los bajos precios practicados. También tenemos lo que se llama el dumping social. Esta es una amenaza proteccionista. Esta amenaza se basa en que hay sectores que pueden reclamar medidas frente a las importaciones procedentes de países con niveles salariales muy inferiores a los del mundo occidental desarrollado, que obedecen a la inexistencia o levedad de las cargas sociales, e en ocasiones los sindicatos norteamericanos han demandado medidas protectoras frente a determinadas importaciones procedentes de países asiáticos. Muchas gracias por esta interesante exposición. Estoy seguro de que en posteriores entregas irás entrando más en detalle en aspectos que escuchamos en el día a día, pero que quizá no conocemos todas las implicaciones que conllevan. Ahora María José nos dejará unos minutos para vestirse con la toga porque llegamos al rincón del derecho.